Era 1989 cuando Betty Broderick irrumpe en la casa de su ex esposo y su nueva pareja, quienes mientras dormían, ella les disparó hasta acabar con sus vidas. Yo soy Isel Tenía y esto es Yo También Quiero Opinar Casos. Bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy les traigo un caso que no solo fue bastante controversial, sino que tuvo opiniones muy divididas. Por un lado, ella era una mujer malvada y calculadora con sed de venganza, y por otro, era una víctima, quien fue orillada a perder la cordura. Pero yo quiero leer tus comentarios al final de este video y que tú me digas cuál es tu opinión. ¿Qué tú piensas? Si efectivamente estamos hablando de alguien que actuó porque fue orillada a cometer estos actos, o simplemente una mujer que se supo meter muy bien en su papel y logró cambiar la mentalidad de muchas personas. Les hablaré del caso Dan y Betty Broderick. Nacida como Elizabeth Ann Bisceglia en 1947, Betty creció en una familia católica italoamericana de clase media alta. Siendo la tercera de 6 hijos, Betty, como fue apodada cariñosamente, creció en los tranquilos suburbios de Nueva York. Desde joven fue educada para ser una esposa y madre devota. En su adolescencia estudió en una escuela de monjas en el Bronx. Después de la escuela secundaria asistió a Mount St. Vincent College, donde estudió para ser maestra. Sin embargo, su enfoque principal siempre fue encontrar a un buen esposo. Fue en un partido de fútbol americano en 1965 donde conoció al amor de su vida y quien sería su futuro esposo, Dan Broderick. Ella de 17 años y él de 20. Dan nació en 1944. Provenía de una familia irlandesa católica y muy tradicional también de Nueva York. Era un joven bastante ambicioso e inteligente. Dan asistió a la Universidad de Notre Dame en Indiana, haciendo su licenciatura en medicina y luego asistió a la escuela de derechos en Harvard. Betty y Dan parecían la pareja ideal, completamente enamorados y con las mismas costumbres y metas. Fue cuestión de poco para que Dan le propusiera matrimonio a Betty. Se casaron en 1969 y en su luna de miel ella quedó embarazada de su primera hija, quien nació en 1970. Luego su segundo hijo nace en 1971. En 1976 a su tercer hijo y su último hijo fue en 1979. Al tener a su primer bebé y recién casada, Betty pensó que estaba cumpliendo su sueño más anhelado, ser una madre y ama de casa devota, pero sin embargo pronto descubrió que no todo era un cuento de hadas. Debido a que para que su esposo Dan pudiese culminar sus estudios, Betty, además de ser ama de casa, también trabajaba muchas horas para mantener a la familia, ya que su esposo estaba iniciando un doctorado en la prestigiosa escuela de Harvard. Y mientras él se preparaba para un mejor futuro, el peso económico recaía sobre Betty, quien trabajaba de niñera y además vendía productos de Avon y Tupperware. Cuando Dan se gradúa y termina sus estudios, se mudan a California, específicamente a La Joya en San Diego. Dan fue contratado por un despacho de abogados muy prestigioso en el cual le pagarían muy bien. A medida que la carrera de Dan despega, la familia Broderick vivía un estilo de vida muy acomodado, con Betty siendo la clásica ama de casa de los suburbios, subiendo rápidamente en la pirámide social, hasta el punto de ser destacados miembros de la comunidad y parte de La Joya Country Club. Dan trabajaba en el área de demandas por mala praxis, gracias a sus conocimientos en medicina, ganando más de $1 millón al año, lo cual les permitía una vida lujosa, con el cual pudieron tener mansiones, autos y propiedades bastante costosas. Mejor dicho, una vida bastante acomodada y de ensueño. Todo parecía ir muy bien, pero
no todo es lo que parece. Lo que veíamos como una pareja perfecta y una familia ideal ocultaba mucho más de lo que a simple vista podíamos ver. Para 1979, Dan decide abrir su propio despacho, por lo cual prácticamente vivía por y para su trabajo. Para 1982, Dan emplea a una joven azafata que no tenía nada de experiencia en el rubro. Estamos hablando de una chica bastante guapa y joven llamada Linda Colquena, quien tenía 21 años menos que Dan, y eventualmente terminaron teniendo una aventura. Aunque al principio lo mantenía en secreto, Betty comenzó a sospechar de la relación, y aunque Dan lo negaba inicialmente y hacía pasar a Betty por loca, paranoica, que todo estaba solamente en su cabeza, pues eventualmente todo salió a la luz. Ya conocemos esa historia bastante común del esposo exitoso que cambia a su mujer por una chica más joven. Betty ya sabía lo que sucedía, ya que Dan estaba más ocupado cada vez en el trabajo, con jornadas larguísimas, y además que cabía resaltar el sorprendente parecido que Linda tenía con la Betty de hace 20 años atrás. Las sospechas tomaron mucho más peso cuando en el cumpleaños de Dan, Betty quiso sorprenderlo en su oficina y resultó ella ser la sorprendida, porque le dijeron: oye, mira, él ya se fue con su asistente Linda a celebrar su cumpleaños por ahí. La rabia que sintió Betty esta vez la exteriorizó, y de la peor manera, reuniendo toda la ropa de Dan en una cesta y prendiéndole fuego. Loquísimo. Después de ese episodio, Betty le exige a Dan que despida a Linda. Él se rehúsa completamente y las discusiones eran cada vez más frecuentes y iban subiendo de tono cada vez más, llegando hacia el fin de la relación en febrero de 1985. Esta vez no fue la mujer quien se quedó con la casa, sino Dan, mudándose así Betty a una casa que tenían rentada. Y aquí es donde podemos comenzar a ver el total declive de Betty. Ella se sentía muy humillada y traicionada luego de ver que Dan se llevaba a vivir con él a la que fue su antigua casa familiar, a Linda, su amante. Tras solicitar el divorcio, la ira de Betty cada vez era más palpable. En 1986 se dio a conocer el fallo del divorcio, dándole a Dan tanto la casa como la custodia de los hijos. Como podrán imaginar, para este punto ya Betty estaba perdiendo la cabeza por completo. Había perdido todo su matrimonio, básicamente sus hijos, y también pues su dinero, que también le importaba muchísimo. Recordemos que Dan era un abogado muy exitoso quien tenía mucho conocimiento y contactos, por lo cual no le permitía a Betty tener una defensa adecuada, ya que él manipulaba a muchos de sus colegas a que no tomaran su caso. Betty cada vez se quedaba con menos opciones, y esto lo único que hacía era despertar su ira cada vez más. Ella hacía múltiples llamadas a Dan con palabras obscenas, le decía de todo, de que Linda y se podrán imaginar, pero bueno, él le levanta una orden de alejamiento y ella no le importó para nada. Se seguía presentando en su casa, se colaba en su casa y hacía desastres dentro de ella, pintando las paredes con aerosol, y en otra ocasión también llenó su cama, la cama de ellos, de comida. Una locura. Dan terminó vendiendo esa mansión, dejando atrás toda su historia con Betty. Ella se lo tomó muy mal y lo que ella hizo fue chocar su auto en la puerta de la entrada de la casa. Debido a esto, a Betty la internan en una institución psiquiátrica, y luego de este episodio ella solo iba mucho más en declive. Cada vez que llamaba para hablar con sus hijos, no podía escuchar la voz de Linda porque perdía la cabeza completamente y comenzaba a decir insultos, maldiciones, y no solo lo hacía una vez, sino que llamaba miles de veces.
Dan le daba a ella una manutención de $16,000, pero para una mujer que estaba acostumbrada a tantos lujos no le parecía lo suficiente. Él le aplicaba ciertas multas, disminuyéndole de esos $16,000, $100 cada vez que ella llamaba y dejaba un mensaje obsceno, y si se presentaba a su casa era una multa mucho más alta. A ella eso no le importaba y lo seguía haciendo una y otra vez hasta el punto que su pago mensual se reducía a $900. A este punto Betty estaba irreconocible y, para colmo, Linda y Dan anuncian su compromiso. La amante se convierte en esposa. Para 1989, Linda Colquena, quien ahora era Linda Broderick, el 22 de abril de 1989, en una lujosa ceremonia con personas de la alta sociedad y muchísimo lujo, fue el día en el que, tuvieron su super boda, una cosa, botaron la casa por la ventana. Linda le pide a su esposo que por favor utilice un chaleco antibalas, ya que le tiene muchísimo miedo a lo que Betty pueda llegar a ser. Él se rehúsa y le dice que su ex esposa está loca, pero que es inofensiva. De todas maneras, para calmarla, él accede a contratar personal de seguridad para que esté en la entrada del evento. Ese día la boda se celebra con total normalidad. Pero resulta que un mes antes, Betty ya había comprado un revólver Smith & Wesson. Y 8 meses después de su boda, el 5 de noviembre de 1989, Betty entró en la casa de su ex esposo. Eran las 5:30 de la madrugada cuando, usando la llave de una de sus hijas, Betty irrumpe en la propiedad. Se dirige a la habitación principal y, con su revólver en mano, apunta hacia los recién casados. Linda despertó y, al ver a los pies de su cama a Betty, comienza a gritar, haciendo que Dan se despierte. Betty le dispara 2 veces a Linda. Ella muere instantáneamente, y para Dan lo que quedaba era una escena escalofriante. A un lado, su nueva esposa en un charco de sangre, y enfrente de él, apuntándole con un arma, su ex mujer, con quien en algún momento compartió su vida. Dan intentó tomar el teléfono, pero ella se lo arrancó, y es cuando le dispara 3 veces a Dan, dándole el tiro fatal en el pecho. La venganza de Betty fue consumada esa noche. Acto seguido, ella llama a su hija mayor y, tras contarle lo ocurrido, se entrega a la policía y confiesa todo lo que hizo esa noche. Llegamos al momento en el que ella la están interrogando, confiesa todo, pero en ningún momento ella muestra nada de arrepentimiento. Ella lo cuenta como si fuese algo completamente normal. El primer juicio de Betty Broderick terminó con un jurado estancado, con algunos miembros del jurado inclinados hacia la absolución parcial debido al abuso emocional que Betty a lo largo de su matrimonio había sufrido, pero sin embargo otros miembros del jurado no creían que sus acciones estuviesen justificadas. Durante el juicio, el abogado de Betty planteó la teoría de que ella había sido maltratada y manipulada por décadas, empujándola a cometer estos actos. Tras sus abusos psicológicos y físicos, cuando él decidió traicionarla con su asistente, a ella, quien le había entregado su juventud y sus mejores años, manteniendo básicamente a la familia y sin ver un solo dólar, ya que, según lo que cuenta Betty, era Dan quien manejaba las cuentas, ya que le decía: esto es un trabajo de hombres. Todo esto para ser solo la mujer del proceso. Recalca que su matrimonio comenzó de una manera soñada e idílica, pero que poco a poco Dan fue demostrando su verdadero rostro. El término gaslighting es un término que se está utilizando mucho al día de hoy. En ese entonces no era llamado así cuando ocurrió esto de Betty, pero hoy en día podemos ver que ella quizá también fue víctima del llamado ahora gaslighting. Él le decía que ella estaba equivocada, que estaba loca por todo lo que ella estaba imaginando y que todos los problemas del matrimonio eran por sus locuras, por su desconfianza y por todo lo que ella veía. De repente, una de las historias
que cuenta Betty es que conseguía recibos de ropa interior o cosas así y él le decía, no, eso no es así, estás loca, o sea, le hacía pensar de que todo estaba en su imaginación. Ella recalca que eso la hizo perder la cabeza completamente y que es una forma de maltrato psicológico también. También mientras se divorciaban, él utilizando sus contactos y conocimientos como abogado, la privó de una defensa justa. Ella declaró que ella no le quería quitar la vida a nadie, que ella se quería quitar la vida enfrente de ellos, pero que al verlos allí y escuchar los gritos de Linda en un momento de desenfreno, terminó disparando en contra de ellos. El juicio fue un espectáculo, ya que Betty, con su versión de mujer traicionada y empujada al límite, enfrentó un jurado que no sabía si comparecerla o condenarla. En 1991 fue declarada culpable, sentenciada de 32 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el 2010. Sin embargo, sus solicitudes de libertad condicional han sido denegadas hasta la fecha, ya que sigue sin mostrar nada de remordimiento por sus acciones. El caso Betty Broderick capturó la atención del público y se convirtió en un símbolo de las tentaciones ocultas dentro de los matrimonios perfectos. El caso ha sido adaptado en múltiples formatos, incluyendo películas, libros, y sale en una temporada de la serie Dirty John en Netflix, titulada The Betty Broderick History. La historia de Betty plantea preguntas sobre los límites de la presión emocional, la justicia en el sistema de divorcios y cómo la sociedad ve a las mujeres que sacrifican su vida por el éxito de sus esposos. También cabe recalcar que muchísimas personas empatizaron con el caso de Betty. Ella recibía miles y miles de cartas en prisión de mujeres y hombres que le decían que estaban con ella, que la apoyaban, que entendían por lo que había pasado, y es donde les digo que estaba esa división tan fuerte de que efectivamente sí, muchos empatizaban con Betty, pero ella tampoco mostraba nada de remordimiento. Era como si ella fuese una celebridad y hablaba con total calma, con total tranquilidad. O sea, ella en ningún momento perdió el control, lloró. No, ella estaba súper tranquila. Y bueno, chicos, en mi opinión personal, siento que estoy bastante ni aquí ni allá con este caso, ya que efectivamente no podemos normalizar la violencia y mucho menos tomarnos la justicia por cuenta propia, pero sí viendo este caso más a fondo. Yo vi algunos videos de otros creadores de contenido, también vi la serie y busqué muchísima información, y sí que se nota que este hombre, Dan Broderick, hizo muchísimas cosas malas y la llevó de verdad hasta un punto en el que ella perdió la cabeza. No la estoy justificando, pero sí, de verdad que las acciones de Dan no fueron las correctas para nada. Más allá de la infidelidad fue cómo lo llevó, cómo intencionalmente la quería dejar sin nada. Con todo el conocimiento que él tenía, él se informó bastante bien, sabía los pasos a seguir para dejarla a ella básicamente en la calle, después que de una forma u otra ella estuvo para él y lo ayudó a él a construir lo que hasta ese momento ya tenía. Entonces, bueno, estoy bastante dividida, pero díganme ustedes por favor en los comentarios de qué lado están. Le dan la razón a Betty, obviamente piensan que, bueno, no tenía que haberlo hecho, porque no lo sé, de verdad que no sé ni qué pensar en este caso, pero díganme ustedes en los comentarios qué opinan, mejor dicho, no de qué lado están, qué opinan de este caso, que está bastante interesante. Yo les recomiendo muchísimo que vean la serie porque está muy buena, y que bueno, sin más nada que decirles, gracias, les mando un besote, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Un besote.